Seguimos adelante en Telebuen Día. Vamos a estar en minutos con el doctor Homero Bañulo. Es una referencia ineludible a la hora de hablar de los temas de seguridad en profundidad. Intentaremos en este puñado de minutos abarcar algunos asuntos delicados que seguramente quedarán en el debe en cuanto al tratamiento más profundo, pero por lo menos habrá un intento con el doctor Bañulo, que presidió en su momento el Fondo Nacional de Recursos, la Comisión de Seguridad del Paciente, asesoró también al Ministerio de Salud Pública sobre este tema de la gripe A-H1N1, entre otras cuestiones, y dijo en 2007, en una entrevista que le realizó el semanario Voces, que la medicina de mercado había quedado demostrado que no funcionaba. Hay algunas entrevistas muy interesantes, por ejemplo, las que realizó en su momento Voces, también las que le hizo Gabriel Pereira en su programa En la Mira en BTV, otras apariciones públicas del doctor Bañulo, siempre yendo con aquello que no siempre es políticamente correcto, más bien todo lo contrario. Por eso es muy grato recibir al doctor Homero Bañulo. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Hay algo de eso, ¿no? De decir las cosas como las siente. ¿Algún día le ofrecieron ejercer el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo? Sí, hace unos cuantos años ya, pero creo que no son mis capacidades esas. Uno tiene que saber dónde están sus límites. ¿Y usted se sentía limitado para el ejercicio de ese cargo, sabiendo tanto de salud, teniendo una mirada tan aguda, tan profunda, tan crítica? Pero muy poco de cómo se maneja la política. La política. Ajá. Ameglio fue, ¿no? Aquel ministro del apellido... Fernández Ameglio. Fernández Ameglio dijo en su momento que el Ministerio de Salud Pública era un club político. Y más recientemente, no sé si usted leyó unas declaraciones de Conrado Ramos, muy buenas, en las cuales decía que era inaceptable o impensable que los cargos de direcciones de los hospitales fueran cargos políticos. Comparto plenamente esos criterios de que realmente uno de los problemas que ha enfrentado la salud en nuestro país es que se han utilizado muy a menudo cargos en decisiones políticas, personas de confianza política, cuando lo que había que tener era personas de nivel técnico. Así que de aquel momento en que Fernández Ameglio habló de un club político hasta ahora, poco y nada ha cambiado la situación. Tal vez hasta empeorado. Hasta empeorado. ¿Y qué sensación tiene usted como un apasionado de este tema de la salud? Bueno, de que han habido adelantos y retrocesos, ¿no? Yo compartí muchos de los criterios que se implementaron en su momento por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Fundamentalmente una de las medidas me pareció muy atinada, que era el adjudicar a los pacientes un médico de referencia. Claro. Sin embargo, hoy vemos que los pacientes tienen enorme dificultad para acceder a ese médico de referencia y que eso, que era una decisión realmente que iba por el buen camino, no se ha controlado, no se ha instrumentado en forma suficiente y la gente tiene dificultad en la accesibilidad a su médico de referencia. Bueno, por estas horas se hace un paralelismo, ¿no? Tantos recursos volcados a la educación y estamos en una situación crítica. Del mismo modo podría hablarse de lo que sucede en la salud. ¿Recursos hay? Sí. Muchísimo, sobre todo para ACE han aumentado increíblemente los recursos de ACE, prácticamente por 10, sin embargo la atención no ha mejorado en esa proporción, digamos, y la gente tiene dificultades y sobre todo quienes menor nivel de educación tienen. Esto es algo que ya en los últimos años la Organización Mundial de la Salud y sobre todo el Sistema Británico de Salud ha hecho trabajos importantísimos, demostrando que quien menos educación tiene, más dificultades y peor salud tiene, e inclusive tiene, por ejemplo, entre un barrio de clase media de la ciudad de Londres y un barrio periférico hay 10 años en la sobrevida. O sea, sobreviven 10 años más quien vive en un barrio de nivel medio con acceso a la educación, digamos, que quien vive en un barrio periférico. Si me permite, doctor, reitéreme ese concepto, porque además lo asocio con un viaje en auto. O sea, de una zona acomodada a una zona marginal, habrá que 20, 30 minutos. Sí. Esos minutos son una brecha enorme en calidad de vida. Exactamente, y en expectativa de vida. E inclusive más aún todavía en años de vida útil, porque justamente se ha visto eso, ¿no? De que quienes menor nivel educacional adquieren tienen después muchos años de discapacidad por no un cuidado adecuado. Porque la medicina, algo que hemos aprendido en estos últimos 10 años, diría de que un papel muy importante es la educación al paciente. Tenemos que tener al paciente como principal aliado, explicarle
justo lo que tiene que hacer, y es parte del tiempo que el médico tiene que utilizar es en educar a los pacientes. Eso explicaría una percepción que, confieso, es muy personal, pero a veces uno advierte cuando recorre algunas zonas críticas que los niños, los adolescentes tienen caritas envejecidas. Sí, sí, de acuerdo. Estoy completamente convencido de que eso es así, y uno ve, digo, en eso hay muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas bien interesantes. Las estrategias de prevención, tomemos por ejemplo el tabaquismo, donde es de las cosas buenas que ha hecho nuestro país. Digamos, empezamos nosotros en el fondo en una campaña, no sé si usted recuerda, contra el tabaquismo, con con el apoyo del entonces presidente, el doctor Valle, pero con mucho enfrentamiento. Luego por suerte el doctor Vázquez tomó eso con mucha fuerza, digamos. Pero usted sabe que está demostrado de que las campañas contra el tabaquismo, a quien más se beneficia de ellos son los niveles medios y altos de la sociedad, porque como que las campañas que diseñamos no llegan igual a los estratos de menor nivel educativo. Y usted fíjese muy a menudo, hemos hablado de esto en alguna oportunidad con gente del PIT-CNT, a tratar de hacer campañas enfocadas, por ejemplo, en los trabajadores de la construcción, que a mí me preocupa la cantidad que fuman. Entonces, pensaríamos que habría que hacer campañas dirigidas a ellos de repente con otros contenidos. No le llevan el apunte todavía, por el momento. No, en su momento se había planteado algo de eso. Bueno, sí. Doctor, decíamos que de pronto no nos dé este puñadito de minutos para tratar temas tan importantes, pero comencemos con uno bien de actualidad, y es a veces ese marketing, o si se me permite el término, no corresponde desde ya, pero ese marketing que tienen algunos conceptos, como la gripe AH1N1. Todos le tememos a esa gripe cuando la estacional puede ser aún más grave. ¿Cómo lo advierte usted desde su condición de especialista en el tema, de experto? Es un tema bien importante. En primer lugar, diríamos que con los virus de la gripe están pasando cosas. Porque no es solo la H1N1, está la H5 sí. Y ahora está la H7, o sea que cada tanto tiempo se produce como que los virus de la gripe se empiezan a agitar en sus reservorios, y fíjese que el H1N1, una de las cosas raras que tuvo fue donde empezó, cuando siempre empiezan digamos, en los países del este, China, Tailandia, alrededor de eso, en ese caso empezó en México. Punto uno. Otro punto bien importante para mí es que cuando uno mide algo que generalmente no se mide, que son los años de vida perdidos, la H1N1 fue realmente importante, porque afectó a, por ejemplo, embarazadas con fetos. Eso es una pérdida muy importante de años de vida, si se muere la mujer, la madre, y si el feto no es viable. Esos son muchos años de vida. Mientras que en general la gripe estacional afecta a personas que de repente ya tienen su futuro parcialmente comprometido. O sea, los años de vida que tienen por delante no son muchos. Entonces, cuando uno mide en cantidad de años de vida perdida, la H1N1 fue importante. Fue también importante. Y bueno, ya ha quedado circulando el H1N1 en el hemisferio sur. Ahora, por ejemplo, yo vengo de Buenos Aires, estuve con algunos amigos allá, y en Buenos Aires funciona prácticamente lo que circula es H1N1. La vacunación es una buena práctica. La vacunación es una buena práctica, sin esperar, digamos, de que la vacuna sea milagrosa, sea la solución. No es, digamos, como sería la vacuna del tétano, o como la vacuna de la polio, en el cual prácticamente han erradicado la enfermedad. Digamos, no, es una vacuna con una efectividad que varía entre el 42 al 70%, pero acaba de salir publicado un trabajo bien interesante que muestra que en Estados Unidos la vacuna en la temporada, por ejemplo, 2010-2011, evitó 1,5 millones de internaciones. Ajá. Así que debería prestarse más atención, en todo caso, a los virus emergentes, a las mutaciones, que a veces a estos conceptos que, como decíamos al comienzo, tienen mucha publicidad, digamos. Sí, pero digamos, es bueno cosa que se hable, que ustedes, los comunicadores, estén hablando del tema de la gripe, de influenza, porque repercute mucho en la sociedad. Claro. Digamos, es un virus que se expande muy rápidamente, que determina, la gente se olvida, por ejemplo, que las vacaciones de julio en realidad son para disminuir la circulación de los virus. Claro, Y algo que hay que tratar de hacer en las vacaciones de julio es no llevar a los niños a aglomeraciones. Claro, y se da exactamente lo contrario. A veces se da lo contrario.
contrario. explosión de espectáculos, de cine, de teatro. Bueno, sí, digo, lo que hay que tratar justamente es de evitar eso, porque las vacaciones de julio en realidad están pensadas para disminuir la circulación de virus respiratorios. Para quedarse en casita, digamos. Bueno, decíamos una cantidad de cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? De que uno muchas veces le presta demasiada atención a un tipo de gripe y no a otros, tal vez más graves. También se sigue dando la confusión entre el resfrío y la gripe, ¿no? ¿La gripe sigue siendo subestimada como enfermedad? Sí, sí. Sí, claramente es subestimada, digamos, y hay muchos virus respiratorios. Por ejemplo, en los niños, y este año ha circulado mucho, por lo más inclusive que la gripe al principio de mayo, es el virus respiratorio sincicial, que también se ve en adultos y en asmáticos, o sea que hay que tener en cuenta, y no hay medicación específica, digamos, de fácil acceso, como es, por ejemplo, los Oseltamivir para la gripe, que sigue siendo útil para el H1N1. Bien, doctor, me llamó la atención el otro día un informe que ya revelaba lo que podrían ser los efectos positivos de la vacuna contra el HPV. Creo haber escuchado muchas veces que se necesitaba un periodo bastante extenso como para empezar a sacar las primeras conclusiones. En ese informe, no sé si nos referimos al mismo, proviene de Estados Unidos, donde lo que midieron fue la circulación del virus. Ajá. Y vieron que los virus que están cubiertos por las vacunas, tanto la 2 valente como la 4 valente, han disminuido su circulación, sobre todo entre las adolescentes y las mujeres jóvenes. Se calcula de eso, de que eso va a tener un impacto a futuro. En realidad eso es una deducción. Podría llegar a pasar eventualmente de que otro virus llegara a ocupar eso, de los HPV, llegara a ocupar ese lugar. Ese virus habría que ver si es oncogénico o no es oncogénico. O sea que realmente los resultados definitivos van a tener que esperar varios años, pero aparentemente todo implica de que es una vacuna que va a ser efectiva. O sea, ante la duda, se vacuna. Sí. Ese debe ser el concepto general, digamos. Sí, hoy. En principio, sí. Bien. Doctor, usted presidió en su momento la Comisión de Seguridad del Paciente y allí ponía mucho énfasis en la necesidad de acotar al mínimo el riesgo médico, el error médico. ¿Se ha avanzado en esa materia? Porque además, hasta el propio Sindicato Médico del Uruguay ha hecho hacia la interna un llamado a la reflexión para sensibilizar, para humanizar a la profesión. Sin embargo, a veces queda la sensación de que no se avanzó mucho. Bueno, usted no se olvide que este país tuvo un tsunami, que fue la situación en marzo del año pasado que se dio con los 2 enfermeros. Situación, todo esto que le digo es a título estrictamente personal, que en mi opinión fue muy mal resuelta. ¿Muy mal resuelto desde qué lugar? Por todos. Digamos, de entrada era una cosa muy llamativa de que alguien pudiera pensar de que con una ampolla de morfina o con 20 centímetros de aire se matara a alguien. Digamos, porque yo le digo que nosotros damos 40 ampollas de morfina y muy a menudo la gente mejora. Así que eso como que no entraba mucho en la realidad. Bueno, y en realidad hay que dar, por ejemplo, entre 200 y 300 centímetros de aire para que se provoque una embolia aérea. O sea que de entrada ya ese manejo de la información rechinaba. En segundo lugar, hubieron cosas realmente que en mi opinión no fueron adecuadas. Por ejemplo, fíjese, yo no sé si usted recuerda, en primer lugar salió que esto había pasado en el CTI del Hospital Maciel. Yo dirigía ese CTI, reviso sistemáticamente las personas que fallecen, la causa, cierre de historias, hacemos ateneos y eso, y yo no tenía esa percepción. Después eso se varió y se dijo que era la unidad cardiológica, o sea que ya de entrada hubo algunos elementos. Y fíjese usted que la primera llamada que yo recibo un domingo, es diciéndome que no puedo hacer declaraciones. Cuando realmente lo que usted tiene que hacer en una situación así es salir a informar, informar lo más adecuadamente. Y este tema de que los temas de salud se traten en secretismo no ayuda a la seguridad y no ayuda a que los médicos mejoremos. Digamos, los temas de salud son temas que debiéramos tener mucho cuidado, todos los partidos políticos, antes de politizarlos o partidizarlos. ¿Sucede eso en la actualidad? Sucede eso con muchos temas, y digo, tanto de una parte como de otra. Y yo creo que eso deja
deja a los pacientes y a los familiares de los pacientes de rehenes, porque al final de cuentas no saben bien qué pensar. La corporación médica, desde su punto de vista, sigue ejerciendo un daño importante al conjunto de la sociedad. La corporación médica, ahí el tema viene por otro lado, en el cual la corporación médica es en parte culpable. Cuando llamamos corporación médica no llamemos a eso ni a la FEME ni al sindicato médico, que sobre todo en los últimos tiempos se han preocupado bastante por estos temas, digamos, por tratar de simplificar algunos de estos temas y de aclarar algunos de estos temas. Llamemos la corporación médica a quienes tienen intereses económicos vinculados al área de la salud. Y ahí hay un fallo clarísimo, que es que el conflicto de intereses no está regulado en Uruguay. O sea, el empresariado médico tiene campo fértil para actuar. Digamos, yo creo que antes que pensar que el empresariado médico tiene campo fértil, que creo que sí que lo tiene, no estoy sacando, digamos, la pata del lazo. Creo que primero hay una responsabilidad de regular de las instituciones, del ministerio, de las diferentes agencias. Creo que el fondo es el único que ha regulado algo de esto. ¿Tá? Hay que evitar el conflicto de intereses. ¿Tá? ¿Mediante qué? Mediante normativas. En primer lugar, lo que se llama el disclosure, o sería la aclaración de que yo estoy frente a un conflicto de interés. ¿Tá? Si a mí me invitan a ir a un crucero en el río Sena para la presentación de un stent, si después voy a defender de que tienen que haber todos los stents, tengo que aclarar de que me invitaron a ir a un crucero en el río Sena. Y también hay que definir, tendría que definir las autoridades sanitarias del país, tienen que definir qué es aceptable y qué no es aceptable en el conflicto de interés. ¿Tá? Y llamativamente, yo diría, el Código de Ética Médica, que está muy bien de que tengamos un Código de Ética Médica, no entra en el conflicto de interés. Digamos, yo creo de que si hay algo que hoy es muy importante en el mundo, es el tema de los conflictos de interés de los médicos, e inclusive en Estados Unidos han ido en los últimos tiempos, en la Florida, han ido médicos presos por no declarar su conflicto de interés. ¿Y el Ministerio de Salud Pública está omiso en esta circunstancia? Yo creo que muchos organismos están omisos, creo que el Ministerio tendría que serlo. Tendría que hacerlo. Yo creo que el Colegio Médico tiene que integrar temas de conflicto de interés. Creo que de alguna manera el sindicato médico, la FEMI, los anestésicos quirúrgicos tienen que ponerse a pensar en estos temas. Hay mucho escrito por ahí. Nosotros en algunas clases de pregrado que estamos diciendo, a los pregrados les estamos dando y dándoles ejemplos sobre estos temas de conflicto de interés. Nosotros vivimos varios temas de conflictos severos de interés mientras estuvimos en el Fondo Nacional de Recursos, y tratamos de por lo menos regular algunos de ellos. Bueno, se mueve un montón de dinero además en todas estas circunstancias. Usted mencionó al pasar el tema de los stents. Uno afortunadamente no está en la situación aquella de estar a la espera de un stent hoy. No sé qué pasará dentro de unas horas. No generalice. Bueno, claro, no, tienen razón. Pero en este caso yo leía y digo, aquella persona que está a punto de someterse a una intervención de esas características, ¿cómo advierte que hay una pelea por los stents? ¿Cómo puede ser? Terrible, me pareció terrible algunas de las declaraciones, por eso yo en algún momento salí bastante enojado a hablar de esto. Me pareció terrible la posición en que se ponía a los pacientes y a los familiares de los pacientes, ya sea el que estaba esperando o el que le habían colocado y le decían que le podía fallar. Por otro lado, nadie dijo que la FDA, Food and Drug Administration, digamos, todas las semanas dice qué insumos han fallado o no. ¿Y esto se reducía? Nunca pusieron, la FDA de Estados Unidos, donde se deben de colocar mucho más acá, los que el fondo decidió, en ningún momento salió publicado de que tuvieran algún nivel de falla. ¿Esto obedecía a un conflicto de intereses también, doctor? Yo no podría asegurarlo, pero lo que me parece bien claro es de que los médicos no pueden ser los que decidan qué insumo. Pueden aconsejar, en general, dar los criterios generales, pero no pueden decidir este insumo sí, con este laboratorio sí, con el otro no. Esto es algo que le compete a los decisores a nivel de la salud. Y en el caso más grave todavía, ya que se decide con la plata del fondo, que es decir, el dinero de todos nosotros. El fondo tiene que administrar sus dineros. Fíjese que cuando nosotros llegamos a la presidencia del Fondo Nacional de Recursos,
un ofrecimiento que nos hizo en su momento el doctor Jorge Valle, lo asumimos con 16% de déficit. A los 5 años lo dejamos con 9% de superávit. Y digo, por ahora eso no ha pasado en otra área de la salud en este país. Por ejemplo, y sabe usted de que lo primero que hicimos fue actuar sobre los stents. Y ahorramos con una simple decisión de llamar a licitación $5 millones al año. Le estoy hablando de $5 millones del año 2000-2001. O sea, sin comprometer la calidad, la eficacia del sin comprometer. Ahora, doctor, el Fondo de Recursos, o sea, uno cuando sale al extranjero puede hablar de algunas virtudes de Uruguay, ¿no es cierto? O sea, el fútbol, por ejemplo, el sistema político, las reglas claras, en fin, las playas, puede hablar de lo rico que es el asado. Y cuando se trata, bueno, de ese Estado benefactor, que todavía persisten algunas cosas, ¿no? Como las prestaciones sociales, también aludía al Fondo de Recursos como un motivo de orgullo. Una maravilla. Ajá. Una maravilla de los uruguayos, yo estoy de acuerdo con usted. Pero aquel Fondo de Recursos no puede ser como el campeonato del 50, estar siempre recordando aquella victoria futbolística. Hay que ayornarlo, hay que sacudirlo. Y bueno, ahí es el diseño de un sistema, ¿no? ¿De qué sistema? El Sistema Nacional Integrado de Salud, en algunos aspectos empezó bien. Ha perdido parte de ese empuje o, digamos, no se ha seguido profundizando. Yo creo que en parte hay cosas que a mí me resultan inentendibles. Por ejemplo, y las digo, a mí me resulta inentendible si usted empieza con una reforma y esa reforma va marchando, no está consolidada ni cerca, pero va marchando, cómo cambia a todos los jugadores. Es como si usted va ganando un partido 1-0 y se le ocurriera al maestro Tavares cambiar a todo el cuadro. Digamos. Entonces, a uno realmente hay cosas que no le cierran. Entonces, y resulta que los suplentes muy a menudo por algo son suplentes. Bueno, esta frase va a ser titular. Ahora, doctor, hay que entonces abrir las ventanas del fondo, oxigenarlo, airearlo. Usted decía, por ejemplo, No, yo creo que del fondo es de las cosas que todavía siguen marchando bien. Pero usted dijo una cosa hace un tiempo. Se puede tener otras coberturas el fondo en algunos otros aspectos. O sea, cambiar unas por otras, digamos. Hay que ir con cuidado, no, porque en general lo que ha pasado, yo estuve al principio convencido de que había que cambiar unas por otras, una puerta de entrada y de salida. Después me di cuenta que algunas que se sacaron después la gente no siguió teniendo el mismo nivel de atención. Además el fondo ha hecho algo bien importante que es controlar el nivel de prestaciones que la gente sirve y eso no se ha hecho en otros lados. Uruguay es un país maravilloso para hacer estudios epidemiológicos. ¿Cómo es posible que hoy la gente no sepa en Uruguay cuál es su pronóstico, qué es lo que va a pasar si le operan de un neoplasma de esófago, de un aneurisma de aorta, etcétera, etcétera? ¿Cómo no tenemos un registro de los resultados de determinadas cirugías, de determinadas enfermedades, en un país de 3,5 millones de habitantes? Bueno, usted puso eso era un diseño que con el doctor Basso, en el momento que yo estaba asesorando a la Dirección General de Salud anterior, teníamos en su momento armado 5 patologías en las cuales se iba a controlar y ver los resultados. Y de eso no hay que guardárselo para uno, eso hay que mostrárselo a la gente. ¿En esa dirección iba su pedido de que se auditara el Fondo de Recursos y que no se lo tomara a mal? Seguro. Digamos, el fondo en realidad trae auditores inclusive de Argentina, está trayendo auditores y auditores de Argentina, porque somos un país muy chico y a veces hay conflictos y hay gente que no quiere tener líos, digamos. Pero sería muy fácil acá traer personas de Argentina que auditen y que vean los resultados. Sí, si me permiten, sí, por favor. No. Que en principio, por ejemplo, para que usted tenga una idea, las hemodinamias, las coronariografías, todas son auditadas por un grupo médico que viene de Argentina. Claro. Así que ya dejó de lado aquella idea de que se pueden sustituir algunas técnicas por otras en el fondo. En todo caso, hay que fortalecerlo, hay que fortalecer el fondo. Bueno, doctor, si me permiten, en el final voy a compartir con usted algunas consideraciones que hizo hace ya un tiempo la señora ministra de Salud, aquí mismo, Susana Muñiz, respecto a la necesidad de que también se revise el Vademecum que maneja el Fondo de Recursos. Yo creo que acá hay una toma de decisiones que es bien difícil. La primera cuestión es qué medicamentos podemos incorporar a estos tratamientos, obviamente siguiendo todas estas pautas científicas, pero quizá ha llegado el momento que hay otros medicamentos que no nos han dado respuesta y hay que sacarlos de ese Vademecum que el Fondo Nacional de Recursos financia. Eso puede llegar a ser bastante problemático, primero porque no es fácil
trabajar con los laboratorios. Claro. Ustedes saben que son multinacionales sumamente poderosas, que también inducen una demanda. Y una persona que está sufriendo y una familia que está sufriendo, le es muy difícil entender a veces que el fondo no esté dispuesto a pagar algo que para ellos es muy valioso. Claro. Y que de repente nosotros sabemos que no le va a dar el resultado que alguien le promete. Bueno, ¿qué comentarios tiene sobre la postura de la ministra? En principio comparto gran parte de lo que ha manifestado. Le vuelvo a decir de que hay quien dice que este es un tema para mí demasiado reiterativo. Yo creo que de esto se sale además uno de los temas por el conflicto de interés. Yo creo que a determinadas especialidades, oncólogos, neurólogos, tienen que hacer un disclosure, tienen que declarar su conflicto de interés vinculado, porque a veces lo que encontramos es personas que están sentados de los dos lados del escritorio. Y bueno, y esto es importante que se sepa y importante que se resuelva. Por ejemplo, se actúa vinculado a diseño de estudios que después, como no son favorables, no se publican. En este momento usted sabe que tiene que haber un registro en el mundo, por internet, en el cual todo estudio se tiene que registrar, porque lo que se veía era de que cuando se hacía con alguna de estas medicaciones, se hacía un estudio para una indicación precisa, si era positivo se publicaba, y se publicaba en las grandes revistas, que muy a menudo son financiadas por la propia industria, y si no era positivo no se publicaba y nadie se enteraba. Bueno, tremendo tema, da para seguir hablando más adelante, doctor. ¿No le ha ido bien cuando ha pretendido conocer, por ejemplo, las retribuciones por actos médicos? ¿También forma parte de esta especie de oscurantismo de algunos sectores? Seguro, digamos, y hay algunas situaciones un poco llamativas y absurdas. ¿Cuáles? Que hay que revisar. Por ejemplo, si un cirujano opera muy bien y soluciona un paciente en una sola cirugía, cobra una vez. Y si resulta que tiene complicaciones y tiene que operarlo 4 o 5 veces, cobra 4 o 5 veces. Esta situación está así desde el año 94, siempre se dice que se va a revisar y nunca se revisa. Muchas gracias. No, gracias a usted. El doctor Homero Bañulo estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía.